Bien, en este video vamos a estudiar la relación que existe en el equilibrio entre lo que sería el ahorro público, ahorro del sector privado y ahorro del sector externo. Recordemos que el ahorro del sector público está dado por una situación en cuanto se da en su presupuesto del Estado, que es la relación entre los ingresos del Estado por parte de los impuestos y de los gastos del Estado. Decimos que ese presupuesto está equilibrado cuando los ingresos y los gastos son iguales. También decimos que hay una situación de superávit, en este caso cuando los ingresos son más altos que los gastos, y de déficit o una situación deficitaria cuando los gastos son más altos que los ingresos propios del Estado. En una situación de equilibrio tenemos que el ahorro público es igual a la sumatoria del ahorro privado o del ahorro interno del país y del ahorro exterior. En este sentido, decimos que el ahorro público es igual a los gastos menos los impuestos por la ecuación que vamos a ver. El ahorro privado está dado por el ahorro de los, diríamos, de los habitantes de un país y las inversiones, que son los gastos que hacen las empresas, y el ahorro del comercio exterior está dado por la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Entonces, el ahorro público del Estado está en equilibrio en una situación dada por el país cuando la sumatoria, diríamos, entre lo que es el ahorro privado y el ahorro del exterior. Veamos ahora cómo, antes de explicar esta situación de equilibrio o de igualdad y cómo se financia cuando existe un desequilibrio en la balanza de pagos del Estado, veamos cómo llegamos a esta fórmula de los indicadores del Estado. Partiendo de una primera igualdad, de un primer equilibrio macroeconómico, en donde establecemos que toda la producción, la renta, la demanda agregada es igual a los agregados económicos, entre ellos el consumo, dijimos que era el gasto de las familias, la inversión, que es el gasto de las empresas, la G, que es el gasto del Estado, y las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Vamos a formularla como la primera identidad económica en nuestro análisis. La segunda identidad económica, vamos a decir que todo lo que se gana, o sea, toda la renta, diríamos, o se consume, o se ahorra, o se pagan impuestos. O sea, por cada peso que un individuo tiene en un país determinado, en nuestro país, ese peso, una parte de ese peso lo vamos a consumir. Supongamos que consumimos el 60% de cada peso, 60 centavos, de los cuales pagamos a lo mejor algo de impuestos. Entonces, parte de nuestros ingresos lo consumimos, pagamos impuestos, pero existe también una decisión por parte de los individuos también ahorrar. Ese ahorro es muy importante porque significa postergar un consumo presente hacia un consumo futuro, y ese dinero se puede de alguna manera destinar a la inversión. Y así las empresas producir en proyectos o en actividades que son muy importantes para el país y así incentivar la demanda agregada. Vamos a hacer algo, fíjense cómo acá tenemos entonces en la primera identidad que hemos formulado, vemos la I de ingreso. Vamos a sustituir esta I por este segundo miembro de la ecuación. Aquí entonces tenemos que hemos puesto este segundo miembro de la segunda identidad, lo hemos puesto, hemos sustituido en la primera identidad por I, y me queda que el consumo más el ahorro más los impuestos es igual al consumo más inversión más gasto más las exportaciones netas. Luego, en una tercera instancia, lo que vamos a hacer es el impuesto, acá que está sumando, lo vamos a despejar y lo vamos a llevar. Si está sumando, pasa al segundo miembro de la igualdad, va a pasar como restando, y el consumo lo vamos a pasar también al segundo miembro de la igualdad. Está sumando, lo vamos a pasar restando, ¿sí? O sea, en una igualdad, bien sabemos que los miembros de una igualdad pueden pasar con la función distinta a la que están ejerciendo en el primer miembro de la igualdad.
Veamos entonces cómo nos queda. Nos va a quedar el ahorro despejado, y en el otro lado de la igualdad habíamos pasado el consumo que estaba sumando, lo pasamos restando, y el impuesto que estaba sumando lo pasamos restando. Ahora lo que vamos a hacer es la inversión que está sumando en esta segunda miembro en el segundo término de esta igualdad, está sumando, lo vamos a pasar, vamos a hacer este artilugio, pasarlo al primer miembro de la igualdad, restando. Y fíjense algo interesante aquí, este consumo que es positivo y este segundo consumo que habíamos pasado anteriormente es negativo, al ser uno positivo y uno negativo, o sea, un 1C menos 1C, lo vamos a eliminar. Entonces nos va a quedar en nuestra ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera, nos va a quedar el ahorro menos la inversión. Recordemos de que pasamos la inversión positivo del segundo miembro de la igualdad, lo pasamos al primer miembro de la igualdad en signo contrario, nos queda ahorro menos la inversión igual al gasto, ¿cierto? Menos los impuestos, que ya lo habíamos pasado, más las exportaciones netas. Entonces ya estamos aproximándonos a, diríamos, al término de la igualdad en términos económicos de los diferentes sectores. Veamos entonces cómo nos queda. Vamos a pasar ahora todas las exportaciones netas que vemos que están sumando, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, todo restando, y nos va a quedar entonces una situación que queremos explicar, que queremos lograr de identidad de equilibrio económico de todos los ahorros. Nos va a quedar el ahorro privado, nos va a quedar el ahorro del comercio exterior y la igualdad con respecto al ahorro del sector público. Entonces ahora sí, digamos, expresamos de esta manera, que es la misma expresión que el concepto anterior, o sea, lo que hemos hecho en esta segunda término de la igualdad es solamente dar vuelta el segundo miembro hacia el primero y esto directamente hacia el segundo término. O sea, esta expresión que tenemos en esta igualdad es exactamente igual a esta expresión. Vamos a conceptualizar un poquito más, entonces, y a recordar que los gastos menos los impuestos nos da la relación de el sistema de ahorro del Estado, el sistema presupuestario. Y es igual, entonces recordemos, al ahorro privado. ¿Por qué decimos que el ahorro privado? Porque acá la S está simbolizando el ahorro de los particulares y la I está representando en esta identidad al gasto de las empresas. Supongamos que fuera constante gasto menos impuesto y constante el sector externo, M menos exportaciones, y nos quedara solamente, para que se respete la igualdad, nos queda solamente expresado en esta situación, en esta igualdad matemática, el ahorro y la inversión. Entonces supongamos que G y T es un número determinado fijo y MX es fijo. Entonces, si hay cambios en el ahorro, supongamos que el ahorro sube, esto significa de que ese ahorro va a ser absorbido directamente por las inversiones. O si el ahorro baja, significa, para que se respete toda la igualdad que hemos establecido, significa de que las empresas no van a poder absorber ese ahorro. O sea, veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que el gasto y los impuestos sean una cantidad como de 100 y el ahorro y las inversiones sean un total, un ejemplo, de 60 y m menos x sea 40, para que no se altere m menos que sea 40 y el gasto menos t sea 100, siempre va a tener que ser en estos términos, o sea, 100 va a ser igual a 60 más 40. Supongamos que mantengamos fijo 100 y mantengamos fijo 40, o sea, mx 40. Pero podemos variar este 60, lo podemos cambiar, subimos, supongamos que el 60 lo obtenemos de una variación entre 100 menos 40, o sea, 100 es ahorro menos 40, nos da todo 60. El ahorro puede aumentar, o sea, si lo subimos de 100, lo subimos en 20, el ahorro es 120, siempre y cuando suba la inversión también en 20. Entonces, fíjense, sube el ahorro,
pero también sube la inversión. ¿Qué significa eso? Que el ahorro de los particulares está siendo aplicado en términos macroeconómicos, aplicado a la inversión de las empresas. Ahora, ¿por qué es importante este concepto que acabamos de ver en relación al gasto público o al déficit público y cómo se financia el déficit público en relación al financiamiento? Entonces, fíjense algo interesante. Entonces decimos que el déficit público se produce cuando los gastos del Estado son mayores que los impuestos. En este sentido, gasto menos impuestos, esta ecuación de ahorro que acabamos de mencionar nos va a dar positivos. En este sentido, podemos decir que el financiamiento interno se da cuando, supongamos que sea constante el ahorro exterior. Si sube este término de igualdad, o sea, sube en términos positivos los gastos del Estado por alguna política de expansión, este segundo miembro también de la igualdad también va a tener que subir. Y esto significa que el ahorro o esta igualdad que tenemos en el primer miembro del sumando también tiene que subir. Esto significa que el ahorro va a subir, sube el gasto público, entonces la explicación en términos macroeconómicos significa que el ahorro va a absorber o el ahorro va a ser destinado en realidad al gasto público. Eso es lo que significa de alguna manera en forma macroeconómica, y en vez de ser destinado a la inversión, como lo explicamos en el ejercicio o en el análisis anterior, el ahorro va a ser destinado al gasto público. Entonces, ante una suba del déficit por incremento del gasto, esto de alguna manera, si se mantiene constante en el comercio exterior, podemos decir que el ahorro está siendo destinado no a la inversión, al sector privado, sino que el ahorro de los particulares está subsidiando, está manteniendo o está siendo destinando, o el Estado se está comiendo ese ahorro de los particulares. Esa es una forma de ver. Otra forma de analizar esta situación de equilibrio es cuando, si se mantiene constante, por ejemplo, el ahorro privado, o sea, el ahorro menos la inversión de las empresas es constante, ante una situación de un incremento en el déficit público, esto puede ser de alguna manera absorbido, este gasto, o puede ser financiado este gasto a través del ingreso de los capitales en el exterior, y esta situación en la balanza de pagos en el comercio exterior, cuando aumentan los capitales, se da a veces cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces, crece el gasto público y es financiado con el incremento de los capitales en el exterior. Entonces acá vamos a tener una situación de déficit en la balanza de pagos. O sea, el déficit en la balanza, diríamos, de la situación pública va a ser financiado con un déficit en la balanza de pagos. Esto crea dos situaciones que son de alguna manera de alerta o de semáforo, que se da cuando el mantener constantemente situaciones de déficit público nos lleva a una situación de déficit en la balanza comercial, y esto nos lleva a una situación de pérdida de dólares, de divisa de dólares, porque entran capitales, pero también esos capitales hay que pagarlos periódicamente y hay que pagar también los intereses de esos capitales. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando se dan estas situaciones de financiamiento de el sector de los gastos públicos por el sector exterior. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Hemos visto entonces en este último tercer video cómo se financia el déficit público aplicando las identidades en términos macroeconómicos del ahorro público, el ahorro privado y el ahorro del comercio exterior. Que estés muy bien, Dios te bendiga, nos vemos en una próxima clase.